a invitar, amén, a la esposa del pastor, Jenny Castilla, para que ella nos traiga la enseñanza. Aleluya. Les dije ayer a los pastores que hay un lado oscuro en ciertos pastores, que no les gusta que la mujer predique usted. ¿Y quién dice que la mujer, amén, no la usa Dios? A la mujer también la usa Dios. Y nosotros, amén, aquí nos han profetizado que Dios va a levantar el ministerio, amén. Y se tiene que levantar el ministerio de la mujer. Pero nosotros no somos machistas. Amén. Al menos yo no, ¿verdad que no? Mire, rápido contestó la señora de Barrios. Y amén, tenemos una familia muy especial aquí en medio de nosotros. La primera familia de Round Lake. Los pastores, pónganse de pie. De Round Lake, iglesia llamada final, Arnulfo y Joana, Aro y sus hijos. Así que la hermana Jenny me dijo, amén, yo quiero, amén, a Eduardo cuando predique, para sentirme yo más, amén, firme. Así que ahí está su galán de televisión, aleluya, que si usted no puede, amén, ahí viene él por la ayuda. Y que Dios le guarde. Sí se puede, ¿verdad? Amén. No es mi galán de televisión, es mi héroe. Porque mi superhéroe es Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, es un gozo poder compartir la palabra del Señor aquí en el pueblo de Waukegan, ¿verdad? Gracias a Dios. Y bueno, el viernes que veníamos de regreso a Chicago, yo me tomé una siesta ahí en el camino y de repente cuando despierto me dicen, predicas el domingo. Y dije, bueno, gloria a Dios, estoy para lo que tú me digas, Señor. ¿Sí? Pero se lo dije a él, ¿verdad? Porque a mi esposo, porque él fue el que me decía, dice el pastor que vas a predicar. Sí, mi Señor, lo que tú digas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y bueno, el pastor me decía, queremos que compartas algo sobre finanzas. Y pues orando al Señor, decía, Señor, hay tanto en finanzas que se puede compartir, ¿verdad? Para ser libres, dice, Señor, dime, Espíritu Santo, ¿en qué área? Y bueno, finalmente hay un área que les quiero compartir y yo le he puesto cómo ser libres financieramente para adorar. Cómo ser libres financieramente para adorar. ¿Lo señalo para acá o para allá? Ahí está. Sí, ya. Gracias. Ok, ¿cómo ser libres financieramente para adorar? Y observándoles durante los momentos de alabanza y adoración, me pude dar cuenta que todavía cuesta trabajo entrar a la alabanza y a la adoración. A pesar de que la alabanza y la adoración aquí es buena. Es buena. Veo que los salmistas están metidos en llevar al pueblo para ministrar el corazón de Dios. Porque en esos momentos de alabanza y adoración es cuando ministramos el corazón de Dios. Durante la palabra, Dios ministra nuestro corazón. Pero en esos momentos de alabanza y adoración, el Señor está permitiendo que nosotros ministremos su corazón. Y a muchos todavía les costaba trabajo y a veces como que veía yo que los aplausos eran así como que mecánicos y como que costaba abrir la mano para aplaudir, ¿sí? Y a veces nada más aquí en este cuadrito, en este angulito así, ¿sí? Y en los momentos de adoración, el pastor decía, vamos a adorarle, ahora aquí está el Rey, ¿no? Aquí está el Señor, recibamos. Y
¿Y usted cómo hace cuando alguien le va a dar algo? ¿Cómo hace? ¿Qué movimiento hace si alguien le va a entregar algo? Extiende la mano, pero muchos no lo hacían. A lo mejor trabajaron mucho ayer y estaban cansaditos y así como que algunos aquí como a la mitad, sí, como que nos costaba trabajo. Yo estuve observando eso y a lo mejor tú le has dicho al Señor que quieres adorar. A lo mejor en esos momentos le dices, Señor, yo quiero adorarte, pero no puedo, Señor, ay, me siento no sé cómo. Ay, Señor, quisiera levantar las manos, pero no sé qué tengo, no puedo, Señor. ¿Sí? A lo mejor es porque tienes tantas preocupaciones, traes tantas cosas aquí en la cabeza relacionadas con tus finanzas que no te permite ser libre para adorar. Te impide adorar a Dios. Y eso es porque no tienes una libertad financiera como tú la anhelas. ¿Cuántas veces has pensado que si tuvieras libertad financiera para ti, para tu familia, serías tan feliz? Y estarías tan tranquilo, tan tranquila, porque podrías tener alimento, vestido, calzado, educación y tantas cosas más que te bombardean en los comerciales de televisión o cuando vas en la calle los anuncios. Y yo creo que la mayoría de ustedes se vino a este país por esa razón, para tener libertad financiera. Te enfocas más en las finanzas que en el Rey de Reyes que da las finanzas, el que las provee. Le crees más a los dichos de tu boca. Y a lo mejor dices, el dinero no es la vida, pero sin el dinero no hay movida. O como un dicho en México, dice que con dinero baila el perro, o el chucho, dicen en otro país. Y sin dinero bailas como chucho, dice, para que no se escuche mal, para que no se oiga tan fuerte. ¿Sí? Le crees más a estos dichos que a lo que dice el Rey de Reyes en su palabra. Ves más tus circunstancias que al Rey de Reyes, que es todopoderoso, y el que dice que es el dueño del oro y la plata, de las riquezas celestiales. El que te ha dado el poder, dice, para hacer las riquezas. Porque eso nos dice Deuteronomio 8:18. No me hace caso. Deuteronomio 8:18 en la Nueva Traducción Viviente dice, acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Así que debemos recordar que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero para eso tenemos que buscar el reino de Dios, ¿sí? Por encima de todo lo demás. Por encima de la vestimenta, de la educación, del calzado, de la comida. Tenemos que buscar a Dios, el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y llevar una vida justa. Y entonces dice que Él, el dueño del oro y la plata, el Dios todopoderoso, nos va a dar todo lo que necesitemos.
Y Él dice todo. Y cuando Él dice todo, es todo lo que necesitemos. No lo que querramos, ¿eh? Y como decía mi esposo, él quería un BMW, pero eso no es lo que él necesita. Por eso el Señor no se lo ha dado, porque nos está pidiendo conforme a su voluntad. ¿Sí? Ya me hizo caso. Ya se está acostumbrando a mí. Gloria a Dios. Dios prospera a las personas sin importar sus circunstancias. Dios prospera a los que están en las calles, en las cárceles, ¿sí? En las prisiones, en las peores situaciones, siempre y cuando busquen el reino de Dios por encima de todas las cosas y lleven una vida justa. Y empezamos estando en su presencia. En la intimidad es donde ganamos las batallas. ¿Cuántas veces no hemos leído de José? José prosperó estando en prisión. Y él prosperó porque Dios estaba con él. Dice Génesis 39:2 en la Nueva Biblia latinoamericana de hoy. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. Amén. Estamos en una nueva época, la era de la revelación. El Espíritu Santo está revelando a Jesucristo y su voluntad para caminar a través de tiempos peligrosos. Y necesitas confiar en el Señor y dejarte guiar por su Espíritu Santo. En todo. En todo. Porque luego fallamos. Sí, Señor, en esta área sí. Oye, pero en esta no te metas. ¿Sí? Tenemos que confiar en la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas que funcionaron en el pasado no necesariamente van a funcionar de esa misma manera ahora. ¿Sí? Y por ejemplo tenemos a David. Si ustedes leen la vida del rey David, cada vez que él iba a una batalla, ¿él qué hacía? Iba a la presencia de Dios y le preguntaba, ¿y ahora cómo le haremos? Y aunque fuera a pelear contra el mismo país, contra el mismo pueblo que ya hubiese peleado antes, él no decía, pues si la vez pasada le hice así, pues ahora le voy a volver a hacer así, si así salimos. No, él iba nuevamente y preguntaba. Y esa era su victoria. Ese era el secreto de la victoria. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. No permitas que tu confianza esté en la economía de este país o en las tarjetas de plastiquito que luego dan y que luego te llaman a cada ratito. Oye, eres perfecto para obtener esta tarjeta porque mira, hemos visto esto. ¿Dónde se lo inventaron? ¿Quién sabe? Porque no tenemos nada. ¿Sí? Cuidado con esos plastiquitos. Cuidado con esas tarjetas de crédito. Porque el Señor muestra su misericordia a los que confían en Él. Aun cuando la economía de este mundo, aun cuando la economía de este país esté de cabeza, los que confiamos en el Señor y somos guiados por su Espíritu Santo, estaremos viviendo finanzas sanas. Estaremos siendo libres financieramente. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Eso nos dice la Nueva Versión Internacional. Tu mente y tu entendimiento tienen un papel muy importante en tu vida. Pues son las que te dan la clase de vida que vas a tener. Tú te transformas en lo que piensas. Si tú piensas
que el plastiquito con muchos numeritos es con el que vas a sobrevivir, eso es lo que vas a hacer. Pero ese plastiquito te puede causar ataques al corazón. Y te puede llevar, tal vez, a ver al Señor antes de tiempo, si es que no te vas a otro lado. Pregúntele a mi esposo. Tal vez porque a mí me enseñaron y me criaron, mi madre, diciéndome, nunca pidas prestado. Nunca vayas al banco y pidas un crédito. Nunca obtengas nada si no tienes el dinero. Nunca tengas una tarjeta de crédito. Y créanme que yo le obedecí. Le obedecí. A veces tú piensas que eres el único que está pasando por problemas financieros. ¿Sí? Pero hay muchos. Y si pido que levanten las manos aquí, no quiero que la cámara los delate, ¿verdad? Sí, pero hay muchos que están pasando por lo mismo. En todas partes. No solo en este país, no solo en mi país, es en todo el mundo. ¿Sí? Y esto sucede porque no están funcionando conforme a las leyes de Dios. Y el problema no es cuánto ganas o lo poco que ganas. Porque a veces decir, oh, este dinero que me dan no alcanza para nada. Oye, si tú mismo no bendices lo que Dios te da, ¿qué esperas? ¿Que lo vaya a hacer el vecino? El problema no es cuánto ganas, ni lo poco que ganas o lo mucho que ganas, sino cuánto gastas. Ese es el problema. Dice la palabra en Lucas 14:28. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hace? Dice, pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Eso dice la Biblia en lenguaje sencillo, no lo puse ahí. ¿Sí? Y tu problema es que calculas durante las semanas, las quincenas o los meses, no sé cómo te paguen, ¿sí? El dinero que tienes que repartir a cada tarjeta de crédito o a cada crédito que tienes por tantas deudas. Y debe ser al revés. Tú tienes que saber lo que recibes, cómo organizarte y decir, esto es para nuestros alimentos, lo que alcance, y comer sanamente. Y si no nos alcanza para más, gloria a Dios, ayunaremos y estaremos más cerca de su presencia. Gloria a Dios. Y a las mujeres nos va a ir mejor porque vamos a estar 90, 60, 90. Aleluya. Diga al esposo, gloria a Dios. Sí, mi amor, escúchale. ¿Sí? Y así también tienes que cambiar tu manera de pensar en cuanto a las finanzas. No te puedes pasar cada día hablando de tu escasez. Es que no me alcanza, es que ya no puedo ir, no fui a la iglesia, no fui a la reunión porque no tenía para la gasolina o no tenía para tomar, ¿cómo le dicen aquí? El autobús, la guagua, el bus. ¿No? Exacto. Gracias, hermano. Este es un diccionario de sinónimos andante. Gloria a Dios. ¿Sí? Jesús te dice en Juan 16:33,
Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor. Yo he vencido a los pobres que gobiernan este mundo. Fíjense lo que dice la Biblia en lenguaje sencillo. Sí estamos ahí, ¿verdad? Les digo estas cosas para que estén unidos ¿a quién? A Jesucristo. Y así dice, sean felices de verdad. No buscando una felicidad que da un plástico momentáneamente. Dice, pero tengan valor. ¿Cuál es el valor? Que los varones se fajen los pantalones y digan, no más de esto. Con lo que gano, con eso viviremos. Que la mujer se faje las faldas. Y digan, no gastaré de más. Sabré administrar lo que mi esposo me da. O lo que yo misma gano. Y dice Jesús, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Uno de los poderes son las finanzas. Pero Jesucristo las ha vencido. Y eso es lo que nos da la esperanza. En eso debemos estar confiados. No estamos confiando en cualquiera. En el que nos encontramos en la esquina. Ni siquiera estamos confiando en nuestros pastores. Porque también son seres humanos. Estamos confiando en el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Esto quiere decir que sí se puede, sí puedes salir adelante, pero tienes que reflexionar en lo que has hecho hasta ahora en relación a tus finanzas. En el sistema del mundo, las deudas se pueden clasificar en dos grandes categorías. Las que se pueden pagar, que son las deudas legales, y las deudas que no se pueden pagar o que se le llaman deudas ilegales. Las deudas que se pueden pagar o deudas legales son aquellas que se tiene la habilidad de pagar. Las personas que tienen la habilidad de pagar pueden pedir prestado estratégicamente para comprar una casa o un automóvil, invertir en bienes raíces o en la educación de sus hijos, ¿sí? Por lo general no van a enfrentar problemas o graves problemas con este tipo de deudas, porque tienen la posibilidad de pagarlas, ¿sí? Y revisan su presupuesto, como leíamos antes, ¿sí? Calculan para hacer esa torre cuánto vamos a necesitar, ¿sí? Y calculan antes de adquirir la deuda, ¿ok? Planeas y ya dices, bueno, pues para la educación de mi hijo o de mi hija necesito tanto. Ok, aquí me ofrecen tanto y acá me ofrecen tanto y esto es lo que cobran de intereses aquí y acá. Me conviene aquí porque me dan menos intereses, pero acá me conviene porque los plazos que me dan y los montos son más pequeños y creo que entra en mis posibilidades. Entonces ustedes tienen que ver y entonces decidir, vamos por este. Y si son matrimonio, los dos tienen que estar de acuerdo. ¿Caminarán dos si no estuvieran de acuerdo? ¿Caminarán juntos? No. Entonces tienen que estar de acuerdo y entonces dentro de sus ingresos, al final de la semana, de la quincena, el mes, o como les vayan pagando, ustedes tienen que ir apartando eso que corresponde a ese crédito. Por el otro lado tenemos las deudas que no se pueden pagar, las deudas ilegales. Son las que las personas bajo presión piden cuando enfrentan alguna emergencia, como en el caso de una enfermedad o que se queden sin empleo por mucho tiempo, ¿sí? Algunas personas piden prestado en un periodo de tiempo, pensando que van a poder pagar esa deuda. Si se quedaron sin trabajo, dicen, bueno, me voy a mover y rápido voy a obtener trabajo y ya voy a poder pagarlo. Pero no sucede así. Y algunos dicen, bueno, ahorita fue por enfermedad y pido prestado y ya nada más que me recupere,
continúo y ya la pago. Y a lo mejor no se mejoró. Y la deuda se va agrandando. Y cuando las circunstancias no mejoran como lo tenían planeado, se ven imposibilitados a pagar la deuda en la que se han metido. Las deudas ilegales también vienen por los ataques de tus enemigos. Y tus enemigos no es tu esposa o tu esposo. Es que tú gastas mucho. Es que tú compras de más. Es que los hijos que tienes, ¿no? Porque cuando es lo malo, los hijos son del otro, ¿no? Vienen también por ataques del enemigo y tenemos que reconocer esa parte. Amén, aleluya. O sea, el enemigo, el diablo dice la palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y se va a devorar al que esté dormido, al más débil, ¿sí? Al que no esté cuidando sus espaldas, sus frentes y sus laterales, ¿sí? Tus enemigos es el diablo, también es el mundo que te bombardea, ¿sí? Y como decía ayer mi esposo cuando me colé, ¿verdad? Cuando el Congreso de Varones. Bueno, yo estaba allá, no los vi, así que no se preocupen, nada más por la tele. Te ponen a los varones y tienen un coche y ya les ponen, tal vez le falta aceite a tu carro y ya te pusieron el aceite con la rubia, que todos quieren, dice, ¿no? Y ya luego no vas por el aceite y andas buscando a la rubia, que te cuesta más caro que el aceite. ¿Sí? O te vas, en lugar de comprar un aceite más económico y que te va a funcionar igual o tal vez mejor, te vas por ese que te están anunciando y que vale muchísimo más. Tenemos que tener cuidado con el mundo. El mundo es bien astuto, pero también Jesús nos dijo que nosotros tenemos que aprender a ser astutos como serpientes, ¿sí? Para que no nos gane el sistema. El otro enemigo que tienes es tu carne. Ay, es que se me antoja. Como no estoy en mi país, ay, ¿te acuerdas cuando comíamos esto y el otro? ¿Sí? Y cada quien su platillo favorito de su país, ¿verdad? Ay, vamos al restaurante allá, ahí la hacen bien ricas, vamos, tu carnota, ¿no? Cuando debes de echar tu chuletota al asador para que consuma la grasa el Señor. ¿Sí? A veces nuestra carne es la que nos lleva, es uno de nuestros enemigos que nos lleva a gastar lo que no debemos. ¿Sí? A los hijos tenemos que enseñarles que no todo lo que ven en la televisión lo tienen que adquirir. Porque ahorita ya hay niñitos, hasta pequeños. Tengo un sobrinito de 2 años y señala al comercial la tele, ¿no? Para sus juguetes. O jovencitos, no, si no es de marca, a mí no me compres. ¿Sí? Cuidadito y me traes de un outlet. Ay, no, ¿qué van a decir mis amigos? ¿No? O las chicas, ay, mamá, ¿cómo crees? ¿No? Pero creo que esos no vinieron hoy. Tengamos cuidados. Los papás son los responsables de enseñar a los hijos qué es lo que sí podemos. Cuando ellos ya trabajen y ahorren y aprendan a ahorrar, y eso lo van a hacer viéndolo de ustedes, ya podrán ellos darse de vez en cuando su lujo, ¿verdad? ¿Sí? Porque, por ejemplo, nosotros estamos con el especialista, con la bariatra y cuidamos nuestra dieta. Y de repente me gustan mucho unos cacahuatitos que venden aquí que se llaman Munch. ¿Sí? Y luego le digo a mi esposo, si nos damos permiso, no está la bariatra. No lo vaya a ver, doctora. ¿Sí? Y ya luego, es un lujo, pero creo que lo valgo. ¿Sí?
Entonces, si nosotros aprendemos a ahorrar, a organizarnos en nuestras finanzas, van a haber oportunidades de tener esos pequeños lujos. No siempre, pero de vez en cuando, y lo vas a disfrutar. Porque vas a estar tranquilo. Ay, no debemos nada. Amén. Gloria a Dios. Este tipo de deudas ilegales traen una carga para tu vida. No puedes dormir, te volteas en la noche y ¿cómo lo voy a hacer? Ya me toca mañana pagar la tarjeta y acá y ahora, ¿no? Y a lo mejor tu compañera te dice, oye, ya no te muevas tanto, ya duérmete, que mañana vamos al culto y luego voy con las ojeras. Luego la pastora me pregunta que sí, ¿qué me pasó? Pues son las deudas, ¿no? ¿Sí? Y eso nos trae muchos problemas, ¿sí? Y aun cuando se planee pagarla y se haga todo lo humanamente posible para pagar esa deuda, está muchas veces más allá de tus posibilidades, ¿sí? Para poder pagarla. Ningún método natural funciona ni funcionará para este tipo de deudas, las deudas ilegales. Solamente Dios tiene el poder de cancelar las deudas que no se pueden pagar. ¿Sí? Dios envió a su único Hijo para redimirnos de la deuda que nosotros no podíamos pagar. Y varias veces Jesucristo enseñó acerca de los deudores que no podían pagar sus deudas. Lucas 7:41-42 en la Nueva Biblia de Latinoamericana de hoy. Dice, cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios, salario de 500 días, y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Y aunque ninguno de los 2 podía pagar su deuda, ambas personas, en ambas deudas fueron, ¿qué? Perdonadas, canceladas, ¿sí? Para muchos que tienen deudas ilegales, estos versículos son la esperanza de alcanzar la libertad financiera. ¿Sí? Y sí se puede. Nosotros conocemos personas que se han alineado a la palabra de Dios, se han alineado a Dios, y Dios ha cancelado deudas. Ha cancelado deudas de hipotecas de casa incluso, ¿sí? Conocemos una pastora. Ella tenía la deuda de su casa, tenía su trabajo y ella como podía le iba pagando, pero ella era una mujer es una mujer que busca a Dios. Y de repente le llega al mes su sobrecito donde viene el estado de cuenta y dice, deuda pagada. Puede pasar por sus escrituras. Y ella se sorprendió y dice, ¿cómo? ¿No será que se equivocaron? Yo creo que me están confundiendo. Y fue a las oficinas. Oiga, dígame cómo está esto. No, pues ya está todo pagado. Y le faltaban muchísimos años. Porque allá las hipotecas de las casas, ahorita ya le están bajando, pero generalmente son para 30 años. Ahorita ya puedes encontrar de 15, tal vez de 15 años, 10 años. Entonces ella se sorprendió porque le faltaban muchos años. Esa deuda fue cancelada por el papá que está en el cielo. Y ella obtuvo sus escrituras. Y así ha llegado personas a la iglesia cuando hemos estado en actividades también especiales y hacemos actos proféticos, financieros. Y gente que incluso va de visita. ¿Cómo es Dios misericordioso? ¿Sí? Él con quien quiera, ¿verdad? Lo hace. Y esas personas creen en el momento, hacemos los actos y luego dejan de ir. Y nos dicen, oye, por cierto, de ese día lo que hicieron ustedes y que yo pasé, fíjense que ya no me llegan los cobros. Fíjense que ya me dicen que ya no debo nada. Le dije, ok, eso lo hizo Dios. Y ten cuidado, porque tienes que buscarlo. Si no, tus deudas van a regresar. ¿Sí? O sea, Dios cancela deudas.
Ustedes alíñense con Dios y afiáncense en su palabra. Dile, Señor, si tú lo has hecho con otros, ten misericordia de mí. Yo te estoy buscando de corazón, Señor. Hazlo. No te busco para que me canceles deudas. Pero, Señor, si está de mí que pase esta copa, hazlo como tú quieres. No como yo. Amén. 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 Hay unos profetas que conocimos que se llaman Fred y Sherry White. Ellos son de Texas. Y ellos nos compartían un testimonio de ellos en relación a sus finanzas. Porque les decía yo que hay muchas causas por las que vienen las deudas ilegales, ¿sí? Y también hay que conocerlas para que se vayan cerrando puertas, ¿sí? Fred dice que cuando su papá falleció, le heredó no una gran fortuna, sino una gran deuda, ¿sí? Y en vida su papá nunca tuvo la posibilidad de pagar esas deudas. Entonces, pues claro que vinieron a él a cobrarle, ¿sí? Le vinieron a cobrar y que liquidara, pero él no tenía tampoco el dinero. Él no tenía el dinero. Entonces, él empezó a orar y a orar y a orar y decir, Señor, provéeme. Tengo una que otra propiedad que está ahí, que me dejó mi papá, pero esto no va a alcanzar para pagar esa deuda. Señor, ten misericordia. Y ella y él y su esposa se metieron a buscar a Dios y le pidieron misericordia en estas deudas. Y entonces ellos pusieron en venta una casa. Y esa casa solamente valía aproximadamente el 10% de lo que era la deuda total. Pero ellos empezaron a orar y a orar y a orar, Señor, ten misericordia de nosotros. Luego fueron ellos a hablar con el dueño, con el de la deuda, más bien, con su acreedor. ¿Y qué creen que sucedió? Este acreedor les dijo que con lo que ellos habían recibido de la casa, él les condonaba la deuda. Entonces sí se puede, hermanos, porque para Dios no hay imposibles. No hay imposibles. ¿Sí? Si tú hallas el favor de Dios, vas a tener el favor de los hombres. Pero primero búscalo a Él. Primero a Él. Y después de que ellos lograron este favor con el prestamista, entonces ellos se pusieron a analizar sus vidas y se metieron con el Señor para ver qué otras deudas tenían. ¿Y qué creen? Sí, tenían otra. Con el Señor. Tenían otra deuda con el Señor, porque aunque eran cristianos y no estaban muy metiditos con el Señor, yo creo que eran cristianos cadochos, o sea, cada 8 días. ¿Sí? Aquí yo creo que eso no pasa, solo en mi país, ¿no? Nada más cada domingo van. Y aparte de eso, no pagaban sus diezmos. No eran obedientes con lo que la palabra dice. Y ellos dicen que le debían al Señor sus diezmos. No le daban los diezmos al Señor. Y el Señor trajo convicción. El Espíritu Santo les dio convicción de pecado, de justicia, dice, y de juicio. Por eso. Y entonces ellos acababan de ver la mano de Dios con este prestamista. Y entonces dijeron, Señor, a ti también te queremos pagar. Empezaron a buscar el rostro de Dios y le dijeron, Señor, es muchísimo lo que te debemos. No sabemos cómo te podríamos pagar. Pero ayúdanos, dinos de qué manera, dinos a cuánto una rebajita, Señor. ¿A cuánto, Señor? Y los dos buscaron al Señor, tanto Fred como Sherry. Y dice que el Señor les dio la misma cantidad a ambos. ¿Sí? Y les dijo, tantos dólares me vas a dar.
A ambos les dijo la misma cantidad. Y con eso, dice, es saldada la deuda de los diezmos. Pero de ahí en adelante, ustedes tienen que ir regular. Ellos platicaron y dijo el Señor, escuché que el Señor me dijo esta cantidad. Y dijo, a mí también me dijo, ok, pues vamos a trabajar sobre eso. Ellos juntaron ese dinero, no pidiendo prestado, ¿verdad? Porque tú no vas a ir a pedir prestado solo por venir a cumplir y que el pastor vea tu sobre y que diga, ah, sí, trajo sus diezmos. ¿Sí? Y que por eso quiera seguir estando en la alabanza o quiera seguir sirviendo como diácono. Eso no se vale. Y dice que ellos pagaron sus diezmos, entregaron la cantidad que Dios les había pedido. Y de ahí en adelante, ellos han sido fieles con Dios, dando sus diezmos inmediatamente de lo que reciben, entregan sus diezmos. Y ahorita, ellos ya están grandes, son unas personas que bendicen al pueblo de Dios, que esperamos que un día los podamos conectar con ellos y ellos puedan estar aquí. Son unos siervos de Dios, que Dios usa grandemente, con los dones de sanidad, como matrimonio, con la enseñanza de la palabra. Este varón te predica la Biblia sin leerla, se la sabe. ¿Sí? Porque él habla en inglés y yo le estuve traduciendo cuando fueron en febrero a la iglesia. Y él decía, a ver, vamos a leer Pedro 2:9. Dice, bueno, pues a ver a qué horas agarra su Biblia para que yo me acerque al púlpito y también abra la mía. No, y le empezaba a decir, y así todos los versículos. Entonces decíamos, Señor, cuando ya tienen más años, dice, y uno que está más joven, más chavo. Señor, ¿qué está pasando con nuestro disco duro? Se está poniendo tan duro. Tenemos que despolvarlo, se está envirulando. Sí, tenemos que ponerle información del Señor. Y gloria a Dios porque ellos dicen que ellos pagaron sus diezmos y se pusieron a cuentas, ¿sí? Lograron entregarle a Dios lo que les había asignado y dicen que sus conciencias fueron libres de estorbos en su relación con el Padre Celestial. Y el Padre Celestial quiere eliminar todos los estorbos que limitan tu relación con Él. La palabra nos enseña que necesitamos presentar los diezmos a Dios en adoración. No es por obligación. Nosotros tenemos que tener una mentalidad de reino. Es algo que el padre de la fe, Abraham, presentó a Melquisedec. Dice que más de 400 años antes de que existiera Moisés. Con Moisés vino la ley. Y algunos no diezman porque dice, eso es de la ley. Pero eso no es de la ley. Abraham y Melquisedec existen antes, cientos de años antes que Moisés presentara la ley al pueblo. Y en el Nuevo Testamento sí está también lo de los diezmos. Porque luego dice, ¿dónde está? Eso está en el Antiguo. Usted lea Hebreos, capítulo 7. Todo Hebreos, capítulo 7 nos habla de Melquisedec, de los diezmos, cómo Abraham presentaba sus diezmos. Y eso sigue estando vigente porque Melquisedec es una figura de Jesucristo, del sacerdote, que ahora está con nosotros por siempre, dice. Dice Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo y dijo, bendito sea Abraham del Dios, el Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. De esto sí, que es lo que sabe el pastor que yo trabajo. Pero esto que me cayó extra, esto no lo sabe, esto no lo guardamos nosotros. Y tú no digas nada. No nos vaya a pasar como este matrimonio que vendió la propiedad. ¿Cómo se llamaba?
Ananías y Zafira. Cuidado, cuidado, ¿sí? Entonces eso es lo que nos dice la Reina Valera Gómez. El diablo puede atacar tus finanzas por quedarte con la adoración que a Dios le corresponde. El 10% de todo lo que recibe tu mano es la adoración a Dios. Le corresponde a Él. Primera de Pedro 5, 8 y 9 en la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice: sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Tenemos que estar alertas de cómo el enemigo puede atacar tus finanzas. ¿Para qué diezmas? Ya ves, ¿ya viste cómo anda la pastora? Trajo vestidito nuevo. Ay, ¿ya viste las llantas de la camioneta del pastor? Seguro que con tus diezmos, y tú mira, con esta carcacha. Cuidado, cuidado, porque el enemigo puede atacar tu mente. O sea, todo está en la batalla, en la mente. ¿Sí? Tu mente es el campo de batalla. Y ahí es donde tú tienes que vencer. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra, de conocerla, para tener la mente de Cristo. El engaño es una de sus principales armas del enemigo en contra de los que creemos en Cristo Jesús. En primer lugar, quiere hacerte creer que tú puedes resolver tus problemas por ti mismo. ¿Cómo que no voy a poder pagar esta tarjeta y otras más? Y hasta sacamos nuestra cartera y parece acordeón. ¿Cuáles quieres, no? Y ahorita no les digo que me den ejemplos porque se va a llenar esto. Jesucristo dijo en Juan 15:5, en la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, que sin Él nada puedes hacer. Dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en Él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Separados de Jesucristo. Tú tienes que estar pegado a Él, no pegado a un plástico. En segundo lugar, el enemigo quiere hacerte creer que tu situación no tiene remedio. Pide, total, te vas a morir y pues, hay que se queden las tarjetas, a ver quién las paga. Tú no te preocupes, tú vive tranquilo. Y si aquí te cierran el crédito, abres otro con otra. Total, aquí te puedes cambiar de nombre, ¿no? Señor. Jesucristo dijo en Marcos 9:23, Biblia Latinoamericana de hoy, que todas las cosas son posibles para los que creen. Y dice: ¿cómo? Si tú puedes. Le dijo Jesús: todas las cosas son posibles para el que cree. Y fíjese cómo empieza esta versión, ¿eh? ¿Cómo? Si tú puedes. Ay, pastora, ¿de verdad podré vivir aquí sin tarjetas? Si yo vivo en mi país sin tarjetas. Y en Cristo somos iguales. El enemigo trabaja de maneras ocultas, por lo que la raíz o las causas básicas del problema a menudo no se ven. Es importante identificar las diferentes causas de raíz por las que hay deudas continuas y tratarlas de la manera apropiada para asegurar libertad financiera. A veces se trata de dar la misma solución a todos los problemas financieros. Ah, pues si pagamos esa tarjeta de esta manera, así le vamos a hacer. No, acuérdate, pide dirección de Dios. ¿Sí? Pero una misma solución no siempre te va a funcionar para cada raíz. Si tú vives en orgullo, prejuicio, avaricia, falta de perdón o en una maldición de endeudamiento,
No puedes obtener tu libertad de las deudas simplemente por sembrar una semilla financiera, como luego te dicen muchos predicadores en televisión. ¿Sí? Que a veces, hoy no vamos a la iglesia, mejor prendemos la tele en el canal. Y ya vemos, tú tienes deudas, no te preocupes, siembra aquí y ahorita Dios va a cancelar tus deudas. A ver, llama, levanta el teléfono. Y tú dices, ay, sí, Señor, sí, Señor. Y todavía corres y pides prestado para dar, para que se cancelen mis deudas. No, tienes que tratar con el problema del pecado. Se deben tratar primero los problemas del corazón. Se te puede ayudar si se te identifican las causas de la raíz de la deuda y se destruyen. Y eso es algo que tú tienes que hacer en una intimidad con Dios, en tu búsqueda de Dios. Y después decirle, pastores, Dios me reveló esto. Ayúdeme. ¿Cómo le hago? Raíces de deudas y pobreza persistente. Cuando una persona peca, su equidad o su propiedad en la economía sobrenatural disminuye y su deuda aumenta. Hay una parte en el Padre Nuestro. Yeshua enseñó que los conceptos de pecado y deuda están relacionados y pueden ser intercambiables. Lucas 11:4 dice, perdónanos nuestros pecados. Y en Mateo 6:12, en la Biblia latinoamericana de hoy, dice, perdónanos nuestras deudas, o sea, nuestras ofensas, nuestros pecados. Fíjense cómo está relacionado, ¿sí? El pecado es una deuda porque requiere pago a través de un castigo. Dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Entonces, la iniquidad, que es más que un pecado, significa no equidad. Una persona que no tiene equidad o propiedad solamente tiene obligaciones de pagar. ¿Sí? Y entonces, cometer iniquidad o pecado causa que una persona tenga deudas en el área espiritual. Y tenemos en la Biblia un ejemplo de una deuda ilegal, en 2 de Reyes 4, del 1 al 7. ¿Sí? Recuerdan a la viuda que se quedó endeudada, ¿sí? Que su esposo le dejó una deuda y vino el acreedor y le dijo, me pagas, si no me llevo a tu hijo. Ajá. ¿Sí? Y fue cuando llega el profeta Elías o Eliseo. Eliseo, ¿no? ¿Sí? Y llega y le da instrucciones, ¿verdad? ¿Sí? La viuda necesitaba pagar la deuda de su esposo, que su esposo le había dejado, ¿no? Porque si no, entonces iban a llevar a sus 2 hijos como esclavos. Y aquí vemos que la familia sufre las consecuencias de las deudas ilegales. ¿Sí? ¿Tú le quieres dejar deudas a tus hijos? Cuando el Señor te llame a cuentas, ¿qué cosa les vas a dejar a tus hijos? ¿Qué herencia les vas a dejar? ¿Les vas a dejar una casa donde puedan por lo menos cubrirse del aire, de la nieve, etcétera, etcétera? ¿O qué les vas a dejar? Una cajita para que pongan todas sus cosas, porque cuando les vengan a cobrar la hipoteca de la casa no van a tener, y por lo menos que en la cajita se lleven sus cosas al parque. ¿Qué les vas a dejar? Este pasaje también nos muestra la actitud incorrecta y que tenemos que ver aquí en cuanto al orgullo, ¿sí? Porque también podemos caer en la actitud incorrecta cuando vamos a pedirle a Dios apoyo en las deudas, ¿sí? Y cuando queremos que Dios nos saque de ellas. Esta viuda esperaba que Dios le ayudara porque su esposo había hecho buenas obras, ¿sí? Y había sido temeroso de Dios. Y con eso se presenta al profeta. Mi esposo era temeroso de Dios. ¿Y por qué tenía deudas?
Esto refleja una actitud religiosa. Mi esposo iba todos los domingos a la iglesia. Cuando había actividad especial, hoy ahí estaba y ayudaba al pastor. Llegaba temprano, era diácono. Y a veces, como tenía buena voz, participaba en la alabanza. Y cuando no tenía la camisa lavada y la corbata, pues por lo menos se ponía a limpiar. Y nos presentamos de esa manera con el Señor. Esa es una actitud religiosa, de querer intercambiar buenas obras terrenales para obtener bendiciones celestiales. Vemos que con esta actitud está mostrando orgullo y prejuicio. Ella creía que se merecía la ayuda porque su familia estaba asociada con el grupo que hacía las cosas correctas, con el grupo que siempre estaba en la iglesia, con el grupo que siempre ayudaba, que siempre oraba, que a la hora que les llamaran ahí estaban. Y por eso merecía la ayuda de Dios. También podemos ver que estaba esclavizada a un espíritu de pobreza, porque no tenía nada de valor, solo un poco de aceite. Porque el profeta Eliseo le preguntó, ¿y qué tienes? No, pues nada, nada más un poquito de aceite. ¿Sí? Y aún así, estando en esas condiciones, ella no fue para clamar y decir, Dios mío, ayúdame, ten misericordia de mí. Mira que no tengo nada, Señor. Lo único que te tengo es a ti y esta gran deuda. Y mira que estoy a punto de perder a mis hijos. Ella no clamó así. Y tal vez muchos de ustedes tampoco lo hacen. No clamamos por misericordia. Y nos ponemos a justificarnos como ella justificaba a su esposo. Es que yo necesitaba esto, es que si no mi hijo se moría, es que si no, ¿cómo entraba a la escuela? Es que si no. El profeta Eliseo le da una palabra que requiere una acción por parte de esta viuda. Le dijo, pide vasijas prestadas. Imagínense, primero su orgullo, es que yo me lo merezco porque mi esposo era temeroso de Dios. Y luego el profeta que le dice,